Los cementerios, esos lugares donde el tiempo parece detenerse, ocultan más secretos de los que nuestra mente puede imaginar. A simple vista, son espacios de silencio y recuerdo, pero ¿alguna vez te has detenido a pensar en los misterios que allí yacen? En Mundo Enigma, te invitamos a un viaje intrigante por las historias más enigmáticas que estos sagrados lugares guardan. Desde tumbas que cambian de lugar misteriosamente hasta apariciones espectrales que deambulan entre las sombras, este mundo esconde relatos que desafían nuestra comprensión de la realidad. Imagina por un momento las historias olvidadas y los secretos que los difuntos llevan consigo al otro mundo. ¿Estás listo para descubrir los secretos más sorprendentes que los cementerios ocultan detrás de sus muros? Acompáñanos en este viaje, donde cada lápida cuenta una historia y cada rincón esconde un misterio esperando ser descubierto. Prepárate a abrir las puertas a un mundo lleno de misterios, mitología, sucesos paranormales, leyendas urbanas y sucesos más allá de tu comprensión. Bienvenidos a Mundo Enigma. Primer misterio. Apariciones espectrales. En el corazón silente de los cementerios, donde el tiempo parece detenerse, se susurran historias de apariciones espectrales que desafían nuestra comprensión de la vida y la muerte. Son muchas las personas que, ya sea al caer la noche o bajo el tenue sol del amanecer, han reportado encuentros con figuras etéreas que deambulan entre las tumbas. Estas apariciones, vestigios de almas que alguna vez respiraron como nosotros, parecen estar atrapadas en un limbo, incapaces de dejar atrás el mundo terrenal. Desde una perspectiva ocultista y esotérica, se cree que estas manifestaciones espirituales son energías que, por razones diversas, no han podido trascender. Algunas pueden buscar justicia por asuntos pendientes, mientras que otras simplemente anhelan comunicar un mensaje a sus seres queridos antes de partir hacia el más allá. Los cementerios, con su atmósfera cargada de emociones y memorias, se convierten en el escenario perfecto para que estas almas manifiesten su presencia. La metafísica nos enseña que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Así, las apariciones espectrales en los cementerios podrían interpretarse como manifestaciones energéticas de aquellos que, aún después de la muerte, continúan ejerciendo influencia en el plano físico. Este fenómeno, tan misterioso como intrigante, nos invita a reflexionar sobre la vida después de la muerte y el eterno vínculo entre lo terrenal y lo espiritual. Segundo misterio. Orbes y neblinas ectoplásmicas. En las enigmáticas noches que cobijan los cementerios, no son solo las sombras las que susurran secretos del más allá. Los orbes y neblinas ectoplásmicas se presentan como fenómenos paranormales que capturan la curiosidad de creyentes y escépticos por igual. Los orbes, pequeñas esferas de luz que flotan en el aire, son a menudo capturados por las cámaras de los visitantes nocturnos. Estas luminiscencias misteriosas son interpretadas por algunos como la esencia espiritual de los difuntos, manifestándose en la dimensión física. Por otro lado, las neblinas ectoplásmicas, esas brumas etéreas que se forman sin explicación aparente, envuelven las tumbas y mausoleos con un manto de misterio. Se dice que estas neblinas son la materialización del ectoplasma, una sustancia que, según teorías esotéricas y ocultistas, es liberada por los espíritus en su intento de comunicarse con el mundo de los vivos. Este fenómeno se interpreta como un puente entre lo tangible y lo intangible, un testimonio de la existencia de un plano espiritual que coexiste con el nuestro. Ambos fenómenos, orbes y neblinas ectoplásmicas, invitan a los observadores a cuestionar la naturaleza de nuestra realidad y la posibilidad de vida después de la muerte. Desde una perspectiva metafísica, se sugiere que estas manifestaciones son evidencia de que la energía espiritual de un ser puede permanecer y manifestarse, incluso después de que el cuerpo físico haya dejado de existir. En los silenciosos camposantos, donde el pasado y el presente se entrelazan, estos misteriosos fenómenos ofrecen un vislumbre fugaz del etéreo velo que separa a los vivos de los muertos. Como nuestro tercer misterio, hablaremos sobre los poltergeist en mausoleos.
Los mausoleos, con su imponente arquitectura y silenciosa solemnidad, son el escenario de uno de los fenómenos más intrigantes del ámbito paranormal, los poltergeist. Estas entidades, cuyo nombre proviene del alemán espíritu ruidoso, se manifiestan a través de sucesos que desafían toda lógica, como golpes, movimientos de objetos sin causa aparente y sonidos inexplicables que resuenan en los confines de estos monumentos a los muertos. A diferencia de las apariciones espectrales, los poltergeist parecen poseer una energía más intensa y disruptiva, capaz de interactuar de manera directa con el mundo físico. Desde una perspectiva esotérica y ocultista, se cree que los poltergeist en mausoleos pueden ser el resultado de almas perturbadas o energías atrapadas que, por alguna razón, no encuentran descanso. Estas manifestaciones podrían ser un intento de comunicación de los espíritus con los vivos, expresando su frustración, ira o desesperación. La presencia de poltergeist despierta el debate sobre las emociones y la energía que los seres humanos pueden dejar impregnadas en lugares significativos, especialmente aquellos asociados con la muerte. Los mausoleos, como guardianes de recuerdos y secretos, se convierten así en un punto de encuentro para fenómenos que desafían nuestra percepción de la realidad. Como nuestro cuarto misterio, tenemos a las apariciones de animales fantasmales. En el místico ambiente de los cementerios, donde la línea entre lo terrenal y lo etéreo se difumina, no solo las almas humanas encuentran su último refugio. Las apariciones de animales fantasmales son un fenómeno tan enigmático como conmovedor, reportado por visitantes que aseguran haber visto o escuchado a mascotas y otros animales entre las tumbas y los senderos. Estas manifestaciones espirituales de animales, desde fieles perros hasta enigmáticos gatos y aves de aspecto etéreo, parecen vagar por el cementerio, quizás protegiendo a sus antiguos dueños o simplemente permaneciendo en un lugar que les fue querido en vida. Los estudios esotéricos y paranormales sugieren que, al igual que los humanos, los animales poseen una energía espiritual que puede persistir después de la muerte. Estas apariciones podrían ser interpretadas como una demostración de la profunda conexión espiritual que los animales mantienen con sus espacios y seres queridos, trascendiendo los límites de la vida física. Esta manifestación de amor y lealtad más allá de la muerte invita a reflexionar sobre la universalidad de las experiencias espirituales y la eterna huella que dejamos en el mundo, sin importar nuestra forma de vida. En nuestro quinto misterio nos encontramos con el estigma de la Santa Muerte. En los rincones más sombríos de los cementerios, donde el susurro del viento parece contar historias olvidadas, se encuentran misteriosos testimonios de devotos que han experimentado los estigmas de la Santa Muerte. Este fenómeno, profundamente arraigado en la cultura y la espiritualidad de ciertas comunidades, se refiere a las marcas físicas, visiones y sensaciones sobrenaturales que reciben aquellos que han entregado su fe y lealtad a la figura de la Santa Muerte, una entidad venerada en varios contextos como protectora y guía de las almas en el más allá. Los estigmas aparecen como una conexión mística entre el devoto y la santa, manifestándose en forma de cicatrices inexplicables, dolores repentinos o visiones que comunican mensajes o advertencias. Estos fenómenos son interpretados por los creyentes como pruebas de su vínculo espiritual con la Santa Muerte, así como señales de su protección y presencia en sus vidas. Desde una perspectiva esotérica, estos estigmas no solo simbolizan la unión entre el plano terrenal y el espiritual, sino que también reflejan la intensidad de la fe y el poder de las creencias en moldear nuestra realidad. La presencia de estos estigmas en lugares sagrados como los cementerios subraya la relación intrínseca entre la vida, la muerte y lo divino, revelando la complejidad de nuestras interacciones con lo desconocido. Número 6. Portales dimensionales. En los enigmáticos confines de ciertos cementerios antiguos y lugares sagrados, se rumorea la existencia de portales dimensionales, umbrales místicos que conectan nuestro mundo con planos de existencia desconocidos. Estos portales, invisibles al ojo humano y detectables solo bajo ciertas condiciones espirituales o energéticas, representan pasadizos a través de los cuales las almas y entidades de otros reinos pueden cruzar hacia nuestra realidad o viceversa. Los testimonios de quienes afirman haber experimentado la cercanía o el paso por estos portales hablan de cambios drásticos en la percepción del tiempo,
visiones de realidades alternativas o encuentros con seres de dimensiones paralelas. Desde una perspectiva esotérica y metafísica, se sugiere que estos portales se activan por la confluencia de energías espirituales intensas, frecuentemente asociadas con lugares de significado espiritual profundo, como los cementerios, donde la línea entre la vida y la muerte se percibe más tenue. La presencia de portales dimensionales desafía nuestra comprensión del universo y subraya la posibilidad de que existan múltiples realidades coexistiendo con la nuestra. Estos fenómenos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del cosmos, la existencia de lo paranormal y nuestra propia conexión con el infinito. El séptimo misterio que abordaremos será rituales de vudú y santería. En los recovecos más ocultos de algunos cementerios, bajo la luz de la luna o el sol inclemente, se llevan a cabo rituales que evocan antiguas tradiciones espirituales, el vudú y la santería. Estas prácticas, con raíces que se hunden profundamente en la herencia africana y se entrelazan con influencias católicas y nativas americanas, son ceremonias poderosas que buscan conectar con lo divino, invocar protección, bendiciones o comunicarse con los espíritus de los ancestros. Los rituales de vudú y santería en los cementerios se consideran especialmente potentes debido a la creencia de que la proximidad a los muertos facilita una conexión más fuerte con el mundo espiritual. Los participantes, a menudo vestidos con ropas ceremoniales, utilizan una variedad de símbolos, ofrendas y cantos para invocar a los loas o santos orichas, buscando su guía o intervención en asuntos terrenales. Estas prácticas, vistas por algunos como tabú, son para sus practicantes una expresión profunda de fe y respeto hacia las fuerzas espirituales que rigen el universo. A través de estos rituales, se revela la rica tapestría de creencias y tradiciones que conforman el vudú y la santería, enfatizando la interconexión entre la vida y la muerte, lo material y lo espiritual. Nuestro octavo misterio nos lleva por las tumbas que cambian de lugar. En la penumbra de antiguos cementerios, se susurran historias sobre tumbas que cambian de lugar, un fenómeno tan desconcertante como intrigante. Estas historias, tejidas en el tapiz de lo sobrenatural, sugieren que ciertas sepulturas poseen la misteriosa capacidad de moverse, desapareciendo de su ubicación original para reaparecer en otro lugar del cementerio sin explicación alguna. Este fenómeno ha capturado la imaginación de curiosos y estudiosos del paranormal, quienes lo interpretan como una manifestación de energías espirituales inquietas o como la intervención de entidades desconocidas. Algunas teorías sugieren que las tumbas que cambian de lugar son un indicativo de almas que no encuentran descanso, ya sea por asuntos pendientes en el mundo de los vivos o por desear comunicar mensajes importantes a sus seres queridos. La narrativa en torno a estas tumbas móviles a menudo se ve reforzada por el ambiente misterioso de los cementerios, donde la historia y la leyenda se entrelazan, creando un escenario propicio para la especulación y el asombro. Aunque la lógica se resiste a aceptar tales sucesos, las historias persisten, alimentando la fascinación colectiva por lo inexplicable y manteniendo viva la posibilidad de un mundo más allá de nuestra comprensión tangible. Casi llegando al final de nuestro viaje, los llevaré a las maldiciones de tumbas antiguas. En las profundidades silenciosas de antiguos cementerios y necrópolis, reposan tumbas que guardan más que restos mortales, albergan maldiciones ancestrales, advertencias eternas contra aquellos que osen perturbar su sagrado descanso. Estas maldiciones de tumbas antiguas son testimonio de creencias milenarias que entrelazan la vida y la muerte, el respeto y el temor, en culturas que veían en la ultratumba un dominio tan relevante como el de los vivos. Estas maldiciones, inscritas en piedra o transmitidas a través de leyendas, prometían infortunio, enfermedad o incluso la muerte a quienes profanaran las sepulturas. En algunos casos, se cree que las maldiciones protegen riquezas ocultas, en otros, se consideran guardianes de la paz de los espíritus allí sepultados. La fascinación por estas maldiciones ha trascendido épocas, alimentada por historias de arqueólogos y aventureros que enfrentaron desdichas tras desafiar tales advertencias. Más allá del misterio y el morbo, las maldiciones de tumbas antiguas nos hablan de la reverencia humana hacia la muerte y del deseo de proteger el reposo eterno de los difuntos. En la intersección de la historia,
el mito y la espiritualidad, estas maldiciones continúan cautivando la imaginación, recordándonos el poder que las palabras y las creencias pueden ejercer más allá de la vida. En nuestro 10º y último misterio, está el terror de ser enterrado vivo. En las sombras de la historia humana, entre los miedos más profundos que han acosado a la psique, yace el terror ancestral de ser enterrado vivo. Esta posibilidad aterradora, no tan infrecuente en eras pasadas debido a diagnósticos médicos inexactos y la comprensión limitada de ciertos estados comatosos, ha dejado una huella indeleble en la cultura y las prácticas funerarias a lo largo de los siglos. Las historias de personas enterradas prematuramente han dado origen a diversas innovaciones y precauciones, ataúdes equipados con campanas, tubos para respirar, e incluso sistemas de señalización, diseñados para permitir a los desafortunados muertos vivientes alertar al mundo exterior sobre su terrible destino. Estas medidas, aunque macabras, reflejan una profunda ansiedad ante la idea de despertar en la oscuridad, confinado en una tumba. Este miedo universal ha permeado la literatura, el cine y el folclore, convirtiéndose en metáfora de la represión, el aislamiento y la impotencia. Sin embargo, más allá del morbo, el temor a ser enterrado vivo subraya nuestra necesidad intrínseca de conexión, entendimiento y, sobre todo, la confirmación de nuestra existencia y muerte dentro del tejido de la comunidad humana. En nuestra exploración de los misterios ocultos en los cementerios, hemos atravesado el velo que separa lo conocido de lo desconocido, descubriendo historias que desafían la lógica y encienden la imaginación. Hemos viajado desde las profundidades de antiguas maldiciones hasta los relatos inquietantes de quienes, por un error del destino, casi encuentran su descanso eterno antes de tiempo. Los cementerios, lejos de ser meros lugares de reposo, se revelan como custodios de secretos y narrativas que esperan ser descubiertas, recordándonos que cada piedra y cada rincón tiene una historia que contar. Esperamos que este viaje haya encendido tu curiosidad y te haya invitado a mirar estos sagrados espacios con nuevos ojos. Si te ha fascinado este recorrido por los misterios que los cementerios esconden, no olvides suscribirte al canal y darle like al video para no perderte de futuras exploraciones. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Esto es Mundo Enigma.